Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Oramos para entrar en el estudio de la palabra del Señor y después leemos la Biblia. Gracias te damos en esta hora, Dios mío, por la bendición que nos das una vez más de estar aquí en tu casa, Señor amado. Gracias, Dios mío, porque es tu Espíritu el que nos ha movido a estar aquí, Señor, pues tu palabra dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor amado. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, por tu palabra revelada que nos guía, que nos instruye, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, anhelantes de tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esa libertad de venir a tu casa, de reunirnos y escuchar tu palabra, Dios mío. Señor, te pido por mis hermanos y hermanas que nos están escuchando desde sus hogares, Señor. Tú sabes la razón por la que no pudieron llegar, pero ahí están atentos, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias te doy porque tu Espíritu Santo está aquí. Tu Espíritu Santo nos ha de redarguir y nos ha de instruir y corregir también por tu palabra y exhortar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen sus lugares y vayan abriendo la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2. Ya tenemos algunos estudios en relación a esa carta del apóstol Juan, ¿verdad? Como nosotros sabemos, el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor o conocido como el discípulo amado, ¿verdad? Así es como se muestra. Y esta carta se le tiene también como una carta de amor, ya que nos habla acerca del amor de Dios y del amor que nosotros tenemos que tenernos como hermanos en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol conocido como el apóstol del amor o el discípulo amado. Pero fíjese que este sobrenombre no se lo puso Jesús. Este sobrenombre se lo dan los comentaristas, pero Jesús no le llamó así, sino que más bien Jesús le puso otro sobrenombre a él y a su hermano y los llamó los hijos del trueno. Nada tiene que ver el amor con el trueno, ¿verdad que no? Y lo vemos aquí en la palabra del Señor en San Marcos capítulo 3 verso 17, que dice: a Jacob hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mire qué nombre fue el que Jesús les puso. Y se cree que este nombre se los puso porque ellos eran de carácter fuerte. Cuando vemos a Juan y a su hermano, lo vemos en San Lucas capítulo 9, versos 54 al 56. Mire cómo era el apóstol Juan. Mire la actitud que tuvo el apóstol Juan en una ocasión que Jesús iba a ir a Jerusalén, pero él antes iba a pasar por una ciudad de Samaria. Entonces mandó a preparar camino y mire lo que pasa. Esto es solo como una introducción para entrar. Dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres? Bueno, le voy a explicar antes de leer esto. Cuando él los mandó a que prepararan un lugar donde Jesús pudiera pasar la noche, dice que no lo aceptaron ahí, porque se dieron cuenta que Jesús iba a ir camino a Jerusalén y no lo quisieron recibir. En otras palabras, no quisieron aceptar el evangelio de Jesucristo, no quisieron aceptar que Jesús estuviera en su ciudad. Y eso enojó a Juan y a su hermano. Y mire lo que ellos expresaron. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma?
Mire la actitud de un discípulo amoroso. Hasta ahí todavía no era el discípulo de amor. Quería que descendiera fuego, mire hermano, que los consuma. Dice, esa será una de las actitudes que Juan tenía. Y dice que entonces Jesús le dice, entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pero en el transcurso, hermanos, de la relación, del conocimiento, de la cercanía que Juan tuvo con Jesucristo, ahí se puede ver una transformación que él tuvo. Porque más adelante él nos habla del amor, el amor al prójimo y el amor a los hermanos. Y el amor fue un atributo que caracterizó a Juan. Él era un hombre piadoso, un hombre amoroso, pero esto vino como un resultado de la relación con Jesús y de haber caminado con Jesús. Es que estar en Cristo cambia nuestro carácter. Conocer la palabra transforma nuestra vida. Si nos dejamos transformar. ¿Cuántos se están dejando transformar por la palabra? Yo le digo esto, lo he dicho otras veces, yo no soy la que quisiera ser, ni la que debiera ser, pero sé que ya no soy la misma de antes. Mi carácter ya no es el mismo de antes. Mis actitudes ya no son las mismas de antes. Y entonces aquí vemos de que Juan en esta carta que nos escribe, hermanos, Juan después de esa cercanía, de esa transformación, de ese conocimiento que tuvo de la palabra, él nos escribe una carta en donde para Juan no hay término medio en la vida del creyente. Para Juan o eres creyente o no eres creyente. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Mire, aquí nos dice, se lo voy a parafrasear, en el capítulo 2, verso 15 de esta carta del apóstol Juan dice, tú amas al mundo o al Padre, pero no a ambos. O sea, para Juan, o amas al mundo o amas al Padre, pero a los dos no se puede amar al mismo tiempo. Y Juan también en el capítulo 2, verso 22 y 23 dice, tú tienes al Padre y al Hijo o no tienes a ninguno. Porque algunos dicen que tienen al Padre o solo que tienen al Hijo. No, nosotros los creyentes de verdad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, versos 6 al 9 dice, tú has nacido de nuevo y por lo tanto no practicas el pecado o no has nacido de nuevo y practicas el pecado. Mire cómo lo pone Juan, él no deja término medio en la vida del creyente. Y dice también en el capítulo 3, verso 10 al 12, tú eres hijo de Dios y amas a tu hermano o tú no eres hijo de Dios y por eso aborreces a tu hermano. Y en el 4:6 dice, tú estás en la verdad o estás en el error. Así que esta carta, hermanos, según los versos que hemos venido estudiando, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Lo diríamos en nuestras palabras, o negro o blanco, pero no gris. O frío o caliente, pero no tibio. Sí, sí o no, no, pero no sí y no. ¿Cómo está usted como creyente? Sí, sí. No tibios, ¿verdad? Fíjese, hermano, que cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos esta carta es una carta que nos confronta a nuestra verdad como creyentes. Nos confronta y nos exige, es una carta bien demandante. Si eres creyente, ya no puedes estar en las tinieblas. Si verdaderamente has nacido de nuevo, tienes que amar a tu hermano.
Y aunque usa esta carta un lenguaje bien sencillo, su contenido es bien profundo. Al contrario de la carta del apóstol Pedro, esa carta tenía unas palabras, hermanos, que había que estudiarla bien. Y aquí nos da un contenido bien sencillo. Ahora sigamos con donde nos quedamos con el hermano Antonio. El hermano Antonio enseñó el verso 9 y el verso 10, pero para yo entrar al verso 11 necesito leerlo. Solo vamos a ir ahí de pasadita. Dice la palabra del Señor: el que dice que está en la luz, estamos en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí en estos versos nosotros entonces podemos ver de que el amor por nuestros hermanos es una evidencia de nuestra conversión. Nosotros no mostramos, hermanos, o no damos muestra que somos verdaderamente discípulos de Cristo solo por venir a la iglesia. Nosotros no damos evidencia de ser creyentes o verdaderos discípulos de Cristo solo porque oramos mucho, porque ayunamos mucho, porque leemos mucho la Biblia, porque tenemos mucho conocimiento. Todo eso es bueno, pero una de las verdaderas evidencias que nosotros somos verdaderos creyentes, que somos verdaderamente discípulos de Cristo, es que amamos a nuestros hermanos. No a nuestro prójimo. A nuestro prójimo también lo tenemos que amar. Pero aquí habla del amor entre hermanos. Nuestra pastora nos hablaba el domingo, ¿verdad?, de una situación que se dio con Bernabé y con Pablo, porque el carácter de los dos era diferente. Pablo era bien estricto y le gustaban las cosas bien hechas, le gustaba la responsabilidad. Y Bernabé pues era un poquito más livianito, y mayormente que Marcos era su sobrino. Entonces, es familia, hay que dejarle pasar unas cositas. Y a Pablo no le gustó. Pero ellos estuvieron peleando. No, ellos arreglaron la situación. Y lo hemos enseñado que como hermanos en Cristo somos diferentes y se podría dar alguna situación, alguna diferencia, pero ¿cómo vamos a actuar ante la situación? Si hay una molestia, nos disculpamos, perdóneme, discúlpeme, y ahí, pero no lo podemos dejar. Y yo creo de que también el que haya un disgusto no llega a un punto de aborrecimiento. Porque yo me ponía a pensar, yo no puedo imaginarme aborrecer a alguien, odiar a alguien, detestar a alguien. Pero ¿a quién le fue escrita esta carta? A la iglesia. Quiere decir que se podría dar. Tal vez usted diga, no, yo no detesto, solamente es que lo mastico pero no lo trago. Por ese camino va. Es lo mismo pero con diferentes palabras, ¿verdad? Porque a veces lo podemos decir. No lo trago, dice, solo mastico, dice. Pero eso no es de un verdadero creyente. La evidencia que hemos nacido de nuevo, que estamos en la luz de Cristo, que somos verdaderamente discípulos de Cristo, es que nos vamos a amar todos a pesar de nuestros defectos. Aunque nuestro carácter no sea compatible. Se oyó bonito eso, ¿verdad? Y mire que aquí en San Juan capítulo 13, verso 35, hermano, la edad ya no se puede esconder. San Juan capítulo 13, verso 35 dice, en esto conocerán todos, hablando Jesús, en esto conocerán todos
que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. No podemos escoger a quién amar, tenemos que amar a todos, sin distinción. Entonces nosotros damos esa evidencia que hemos nacido de nuevo, que hemos salido de las tinieblas. Fíjese que aquí, como lo presenta el apóstol Juan, es que si usted tiene, si a alguien no le cae bien, pues es que usted está en tinieblas. Así de plano. Usted no está en Cristo, en otras palabras. Porque Cristo es la luz. Amén. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y por eso el que está en Cristo está en la luz. Pero si detestamos a alguien, no hemos conocido verdaderamente a Cristo. Y el que nos amemos unos a otros es un deseo de Dios. Y es un deseo que lo puso como mandamiento. No es que si queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos. Es un mandamiento. En San Juan capítulo 15, verso 12, Jesús lo dijo. Este es mi mandamiento. No es mandamiento del olivar. Es mandamiento de Jesucristo. Que os améis unos a otros como ¿qué? Como yo os he amado. ¿Qué aguantó Jesús, hermanos? Desprecio, que lo maltrataran, que aún sus discípulos en ocasiones dudaran de que Él era Jesús. Él soportó que Pedro lo negara, pero lo amó. Y esa clase de amor es que Él pide por nosotros. Ya hermano Antonio nos enseñó, ¿verdad? Que el verdadero amor no es recibir, sino que es dar. Entonces aquí vemos también de que Él dice, mire, el apóstol Juan en su evangelio usa la palabra luz para referirse al reino de Dios o a los que han nacido de nuevo. También el apóstol usa la palabra oscuridad o tinieblas para referirse al reino de Satanás o a aquellos que aún no han conocido a Cristo, aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces Él hace esas diferencias, que está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si yo amo a mis hermanos, estoy en el reino de la luz, en Cristo. Pero si yo aborrezco a alguien, entonces yo estoy en el reino de Satanás. Por eso le decía de que para Juan Él no presenta como término medio, o es uno o es otro. Entonces Juan lo presenta de esa manera. También dice que el creyente que aborrece a su hermano es todavía incrédulo y aún no ha nacido de nuevo. Eso ya se lo dije. En el verso 10, aquí dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aquí usa la palabra permanencia, que es algo muy importante. Nosotros tenemos que permanecer en la verdad de Cristo. No podemos estar un tiempo cumpliendo con la palabra y otro tiempo no. Un tiempo que amamos y un tiempo que no. Tenemos que tener permanencia en la luz, permanencia en Cristo Jesús. Aquí vemos de que esa palabra Juan la usó 41 veces en su evangelio y en sus cartas las usa 26 veces. Mire qué tan importante para Juan era esta permanencia. ¿Cuántos están permaneciendo en Cristo? Pero en la forma de vivir también, en la casa, en el trabajo y en todo lugar, ¿verdad? Una permanencia completa. Y aquí nosotros podemos ver de que Cristo también habló de que nosotros debemos de permanecer en Él. Es que mire hermano, hay creyentes que un tiempo están y otro tiempo no están. Un tiempo sienten y otro tiempo no sienten la presencia de Dios. Y tenemos que tener permanencia. Vemos en primera de Juan capítulo 2 verso 19, entonces dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, usted sabe que hay
creyentes que uno los mira, hermano, que hacen la confesión de fe, pero no permanecen en la verdad de Cristo. Y aquí el apóstol Juan lo que dice es que no permanecen porque realmente no habían sido hijos de Dios. Cuando alguien acepta a Cristo y hace la confesión de fe, solamente Jesús, solamente Dios, pues, es el que conoce si esa confesión es verdadera. Nosotros aplaudimos, nosotros celebramos, nosotros felicitamos, pero la permanencia es lo que va a mostrar si verdaderamente aceptó a Cristo. Aquí entonces nosotros podemos seguir viendo la importancia de la permanencia, y Jesús en San Juan capítulo 15, verso 4 también habló de la permanencia y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire cuántas veces usa ahí permanecer. Es importante que nosotros permanezcamos. Al permanecer en Cristo estamos permaneciendo en la luz, por tanto estamos permaneciendo en el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Le hago esta pregunta, no me responde. ¿Está permaneciendo usted en la luz o está permaneciendo en las tinieblas? Aquí vemos nuevamente que lo vuelve a decir el apóstol Juan: el que no ama a su hermano no permanece en la luz, sino que permanece en muerte. Mire qué bendecidos somos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces tenemos que vivir como luz. Vamos al verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. San Juan capítulo 3 verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, que la actualidad del mundo es que están en tinieblas. Todo aquel que no ha recibido a Cristo está en tinieblas. Esa es la condición actual. Aquí lo dice San Juan capítulo 3 verso 19, verso 3:19, el que leímos. Seguimos. Aquí en estos versos que vamos a leer, del verso 12 al verso 14, ahí de repente el apóstol Pablo cambia de tema. Aquí terminamos lo que es el amor, pero más adelante en la carta el apóstol Juan va a seguir hablando acerca del amor. Pero aquí en los versos del 12 al 14 él hace como un paréntesis. Él cambia de tema. Y si usted se da cuenta, en esta carta del apóstol Juan es muy diferente a las cartas anteriores que hemos estudiado. Porque en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pedro, ahí había un remitente, ahí había un destinatario, ahí había un saludo y ahí había una despedida. En esta carta del apóstol Juan no encontramos nada de eso. No encontramos ni saludo, no encontramos ni despedida, no encontramos ni... Es algo tan diferente y no lleva un orden de escritura. Por ejemplo, aquí en estos versos, de repente cambia él de tema. Y él cambia de tema para exhortar y para motivar a una clase de lectores que él tenía o a los que él les había escrito. Aquí vamos a ver en los versos del 12 al 14 que él se dirige a tres específicamente. Se dirige a los hijitos, se dirige a los jóvenes y se dirige a los padres. Así como cambié yo de repente tema, así cambia la escritura aquí. Entonces, cuando habla de hijitos, padres y jóvenes, no se refiere a un núcleo familiar ni tampoco se refiere a edades cronológicas, sino que se refiere a grupos de creyentes,
a niveles de madurez espiritual. Y entonces esto va a ser para exhortarlos, para motivarlos. Y dice la palabra del Señor, vaya conmigo, vamos a leer los 3 versos de un solo, del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí vemos entonces que se refiere a 3 grupos. Muchos dicen que al referirse a los hijitos se está refiriendo a los recién convertidos, a los que no crecen, a los que aceptan a Cristo, pero que ahí se queda su nivel y no hacen nada por ir alcanzando una madurez. Pero hay muchos también que dicen que no, sino que al hablar de hijitos se está refiriendo a todos los que ya somos creyentes, porque los que somos creyentes somos hijos de Dios. Amén. A nosotros se nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, por cuanto lo hemos recibido. Entonces aquí cuando dice hijitos no se refiere a los recién convertidos, sino se refiere a todo creyente nacido de nuevo. Y aquí nos recuerda a todos nosotros como hijitos amados, como hijos de Dios, 2 cosas muy importantes que muchas veces podríamos no olvidar, pero dejar de darle la importancia que esto merece. Aquí dice primeramente de que vuestros pecados os han sido perdonados. Esta palabra de hijitos, antes de pasar a esto, esta palabra de hijitos se cree, como le decía, que no se refiere a los recién convertidos, porque la usa 10 veces el apóstol Juan en esta carta. Y más adelante también dice, hijitos, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Entonces no se está refiriendo a los recién convertidos. Pero entonces aquí, como les decía, les está recordando 2 cosas muy importantes. Y una de ellas es de que vuestros pecados os han sido perdonados. Hermano, esto es algo que a veces ya no le damos la importancia que esto merece. Muchas veces agradecemos por las bendiciones materiales, agradecemos por la salud, pero ya no agradecemos porque nuestros pecados os han sido perdonados. Todo creyente es algo que siempre debe recordar. Nosotros estábamos condenados a muerte, nosotros merecíamos ir al infierno, pero Cristo ya pagó el precio de nuestra libertad y ya no vamos para el infierno, sino que vamos para el cielo a tener una vida en abundancia. Gloria al Señor. Y dice que nos ha perdonado por su nombre. En otras versiones dice que nos perdonó por amor a su nombre, no porque lo mereciéramos. Usted no hizo nada, Él nos amó por su nombre, Él nos amó por sus méritos propios, Él nos amó y se entregó en la cruz y pagó el precio de nuestra libertad. ¿Ha pecado usted? Nos perdonó. Y algo tan lindo, hermano, que no solamente nos perdonó, que quitó el pecado de nuestra vida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios? No hay quien nos condene porque Cristo ya pagó el precio de nuestra libertad.
Mire, hermano, de que a veces ya sabemos que Él nos perdonó nuestros pecados, ya no le damos esa importancia que esto merece. Mire lo que es un pecado. Un pecado es una violación inmoral de la ley de un Dios que es 3 veces santo. Un pecado. Cada vez que nosotros pecamos, estamos violando la ley de un Dios que es 3 veces santo. Un pecado es un desafío al Dios soberano y sustentador del universo. Cuando nosotros pecamos, estamos desafiando la autoridad de Dios. ¿A usted le gusta cuando sus hijos lo desafían? Imagínese lo que es cuando pecamos, desafiamos la autoridad de Dios. Un pecado es una afrenta al Dios que nos ha dado la vida. Un pecado es un desafío a la autoridad de Dios, como les decía. Y nosotros no solo se nos ha perdonado un pecado, se nos ha perdonado miles de pecados. Y yo no le voy a decir, recuérdese de qué pecado Dios le ha perdonado, porque no se recuerde. Pero no importa qué pecado haya sido, sus pecados ya fueron perdonados. Y esto es lo que Él nos está recordando. Y en la segunda parte, en el verso 13, dice, a los mismos hijitos, a los creyentes, a todos los hijos de Dios, dice, porque habéis conocido al Padre. Mire qué hermoso, hermano. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, se nos da la revelación de lo que es tener un Padre. Nosotros no éramos hijos. Disculpe la palabra, se oye fuerte, pero éramos bastardos. Alguien que no tiene padre, pero al haberse perdonado nuestros pecados, venimos a tener un Padre. Nuestro Padre es nuestro Dios eterno. Él es nuestro Padre. Y tener un Padre implica que nosotros ya no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios. O porque se es hijo del diablo o se es hijo de Dios. No puede ser hijo de los dos. Mire lo que les recuerda, porque se nos olvida, ¿verdad? Tener un Padre, hermanos, esto implica entonces que nuestros pecados han sido quitados. Es una revelación que solamente los hijos de Dios podemos tener. El hombre natural no entiende lo que es ser hijo de Dios. El hombre natural no entiende lo que es tener a Dios como Padre. Es una revelación dada a nosotros, la cual tenemos que valorar y apreciar. También aquí dice, os escribo a vosotros padres. Esto lo dice en el verso 13 y en el verso 14 también lo vuelve a repetir y dice, os escribo a vosotros padres. Cuando dice os escribo a vosotros padres, se refiere a los creyentes que han alcanzado un nivel de madurez. Se refiere a los creyentes que han ido creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios a través de los años o a través de su relación con Dios. A ellos se les refiere como padres. Y aquí les recuerda algo muy importante y es la misma frase que usa tanto en el versículo 13 como en el versículo 14 y dice, porque conocéis al que es desde el principio. Así lo dice en el verso 13 y lo mismo vuelve a decir en el verso 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿A qué se refiere cuando le dice eso a la clase de creyentes maduros? De que han conocido al Dios eterno. Ahí se refiere a la eternidad de Dios. Por eso dice al que
que le habéis conocido al que es desde el principio. Esta palabra de principio la usa mucho el apóstol Juan. Si usted se da cuenta, esta carta empezó diciéndolo de esta manera: lo que era desde el principio. Está hablando de la eternidad de Dios. Cuando vamos al Evangelio según San Juan, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Está hablando de la eternidad de Dios. Entonces aquí les está diciendo que ellos tienen un Dios eterno, un Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad, en el que no hay principio y no hay fin. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios eterno, no hay nadie más que sea eterno, hermanos. Solo nuestro Dios, desde el principio y hasta la eternidad. Aquí en Salmos 90, verso 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué hermoso, hermanos. Nuestro Dios eterno. Aquí vemos en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. A Él, al que su reino es eterno. Mano, yo no sé cómo usted se siente de tener ese Dios. Muchos se gozan de un Dios de palo que tienen, hermano. Le rinden algo todos los días. Y nosotros tenemos un Dios que no ha sido creado por nadie, que Él creó todo y está desde la eternidad y estará hasta la eternidad. El alfa y la omega, el principio y el final. Ese es nuestro Dios, aleluya. Y mire algo aquí que quiere mostrar el apóstol Juan, es que la eternidad de Dios nos recuerda que Él es inmutable, que su carácter no cambia. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Y así como no cambia el carácter de Dios, Él es inmutable, también sus promesas siempre son sí y amén. No cambia sus promesas. Sus promesas se cumplen para nosotros. Vemos también que escribe a los jóvenes. Como le decía, no se refiere a una edad cronológica, se refiere a otro grupo de creyentes. Y estos jóvenes son los que no son bebés, los que no son niños, sino los que están caminando para ir alcanzando esa madurez. Son aquellos que ya han puesto en práctica su fe. Son aquellos que ya saben ganar batallas. Porque de ese nivel o esas clases de creyentes o grupos de creyentes, si lo puedo decir así, es que hay en el cuerpo de Cristo. Los que ya son maduros, pero los que van también. Y también, hermanos, nunca vamos a alcanzar la madurez completa aquí. Estamos en ese proceso. Nunca se sienta como que usted ya es súper maduro porque se puede caer del árbol. Siempre hay algo por alcanzar. Aquí dice entonces, aquí a estos jóvenes les recuerda 3 cosas muy importantes o 4. Primero les dice, porque habéis vencido al maligno, en el verso 3. También les dice en el verso 14, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mire lo que aquí le está diciendo, porque habéis vencido al maligno. No dice porque vas a vencer al maligno.
Dice, porque habéis, o sea, ya lo vencieron. ¿Por qué esta clase de creyentes, pongámonos nosotros en ese nivel, por qué nosotros ya hemos vencido al maligno? Porque Cristo ya lo venció por nosotros. Y si nosotros estamos en Cristo, ya lo vencimos. Hermanos, nuestro enemigo es un enemigo derrotado. Es un enemigo que ya está vencido. Y aquí les dice a estos jóvenes que ellos lo vencieron por la palabra que permanece en ellos. Qué importante es el conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es poner en práctica la palabra de Dios. Porque cuando nosotros conocemos la palabra y la ponemos en práctica, es la forma en que vamos a poder vencer al enemigo. Usted no lo vence, hermano, con fuerza humana. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra. ¿Cómo Jesús venció al enemigo? Por la palabra. Y aquí entonces les dice, porque habéis vencido al maligno. Ya está vencido, hermanos. Solo que él no lo ha reconocido. Pero ya es un enemigo derrotado. Cuando Jesús vino, Él vino y se manifestó para deshacer las obras del diablo. Ahí mismo más adelante lo vamos a ver en Primera de Juan capítulo 3 verso 18, que Él vino para deshacer las obras del diablo. Y a lo que vino Jesús, Él lo completó. Porque Jesús no vino solo a manifestar su poder, vino a vencer al enemigo. Y la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 2 verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué se asusta del enemigo? ¿Por qué le da miedo? Si ya está vencido. Y si usted está en Cristo, siéntase seguro. Él se podrá levantar, pero está vencido. Y mayor es el que está con nosotros. En San Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras que Jesús dijo antes de ascender, antes de que pasara todo el sacrificio y ascendiera. Ya Jesús dijo, yo ya vencí al mundo. Y aquí tal vez usted dirá, hermana, pero no dice que venció al enemigo. Él venció la obra de Satanás. Aquí cuando se refiere a mundo está hablando del sistema que usa el enemigo para engañar a los hombres. El enemigo usa artimañas para confundir, para querer atacar, sí las usa. Y usa el mismo sistema en el que nosotros vivimos. Usa el hábitat del ser humano. ¿Qué es lo que el enemigo está usando ahorita para destruir? ¿Qué es lo que él está usando para engañar? Usa la tecnología, usa los gobiernos, usa los sistemas educativos, usa todo eso porque eso es nuestro ambiente. Si vemos cuando engañó la serpiente a Eva, lo que usó fue una serpiente. ¿Por qué? Porque en ese entonces lo que más había eran animales, árboles y esa clase de naturaleza. Él no iba a usar una computadora porque no la tenía. Y así es como el enemigo se levanta, pero ya está vencido. Hermano, si a usted el enemigo lo engaña es porque usted se deja. Así de simple. Porque él ya está vencido. Y usted tiene que reconocer el poder que está en usted. Usted tiene que reconocer y darse cuenta que Dios a usted lo capacitó para que usted pueda vencer cada día las artimañas del enemigo.
¿Qué nos ha dejado Él? Su Espíritu Santo. ¿Qué más si tenemos al Espíritu Santo, hermanos? Y le sigue diciendo, porque sois fuertes por la palabra de Dios que permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa palabra que es una fortaleza en nuestra vida, que cuando la conocemos, que cuando la estudiamos, vivifica nuestro espíritu. Nos da fuerza para vencer, para permanecer firmes en el Señor. Que aunque venga el enemigo con sus acechanzas, hermano, nosotros vamos a estar firmes y no vamos a caer en la tentación del enemigo. La palabra nos da esa fortaleza. La palabra es la que puede ayudarnos a limpiar nuestro camino. El salmista lo dijo y lo dice en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. San Juan capítulo 17, verso 7 dice, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo vamos a mantenernos santos? ¿Cómo vamos a mantenernos apartados del pecado? Teniendo la palabra en nosotros. Porque la palabra nos va a hacer ver lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. La palabra es nuestra guía, hermanos. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Algo que el salmista pudo expresar. Juan pasa a exhortar a sus lectores a que permanezcan separados del mundo y de todo lo que el mundo ofrece. ¿Hay alguien que quiera decir algo hasta este momento? ¿Compartir algo? ¿No? Ok, sigamos entonces. Sigue diciendo en el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí el apóstol Juan exhorta o motiva a que a esa clase de lectores que él ya habló, aquí ya no solamente se está refiriendo en una forma a los hijitos o a los padres o a los jóvenes, ahora esto es para todos, para todo nivel de creyentes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los motiva a que estén alejados de todo lo que el mundo ofrece. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por lo mismo que no somos del mundo, el mundo nos va a aborrecer. Cuando aquí nosotros vemos la palabra mundo, esta palabra se usa 105 veces. Bueno, se usa en total en el Nuevo Testamento 185 veces. Mire cuántas veces se usa esta palabra mundo. 185 veces. Y solo el apóstol Juan en sus escritos la usó 105 veces. En lo que es el Evangelio de Juan la usó 78 veces. En Primera de Juan la usa 23 veces. Si usted mira solo este verso 15, la usa 3 veces. O sea, ¿qué énfasis le dan a la palabra mundo? En Apocalipsis la usa una sola vez. Y en Primera de Juan la usa 2 veces. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, ahí vemos de que en esos versos Jesús usa la palabra mundo 19 veces. Pero esas 19 veces no se refiere siempre a lo mismo. La palabra mundo se puede usar de 3 formas en sus escritos cuando se refiere a mundo. Uno, como el cosmos, la creación completa de Dios. Pero Dios no nos está diciendo que no amemos al mundo, o sea, que no nos está diciendo que no amemos su creación, no se refiere a eso. También la palabra mundo la podemos ver a la humanidad caída, a la humanidad sin Cristo. Por eso San Juan también en el capítulo 3, verso 16 dice,
ahí dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? No se está refiriendo al cosmos, a su creación, sino se está refiriendo a la creación caída. Y también a la humanidad, gracias. Y también se está refiriendo esa palabra de mundo al sistema mundanal, a lo que el enemigo usa para engañar, para confundir, para hacer pecar a los hijos de Dios. Y entonces en este verso 15, cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ahí lo que el apóstol nos está diciendo es de que no amemos el sistema de este mundo. Que no nos acomodemos al sistema de este mundo. Mira, hermano, acomodarse al sistema de este mundo puede llegar a ser fácil. Y cómo nosotros darnos cuenta que realmente no estamos acomodados o que no estamos amando al mundo. Yo le hago esta pregunta: cuando usted va a una fiesta, puede ser de su familiar no creyente, y empieza esa música mundana, ¿usted se siente cómodo? ¿O usted empieza a mover los pies, a moverse un poquito? Si usted se siente incómodo es porque no está amando al mundo. Pero si usted empieza ahí a mover la piernita, a moverse al ritmo de esa música mundana, tenga cuidado. Cuando usted está en una plática en donde están hablando obscenidades, si usted se siente como que eso no le ofende, usted está amando al mundo. Pero si usted se siente ofendido cuando está en una plática en donde hablan obscenidades, usted no está amando al mundo. Y esto no es que uno diga, ay, yo me quiero ofender porque hablan así. No, eso es algo que está dentro de uno, que le molesta a uno, porque uno sabe que eso no es de Dios. Y entonces aquí podríamos nosotros ver que en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, mundo implicaba toda la sensualidad en la que ellos habían caído. ¿Qué era lo que había en ese entonces de Sodoma y de Gomorra? ¿Sí, hermano? No, lo que había era un libertinaje como hoy estamos viendo. En ese entonces. Y en relación a lo que dije anteriormente, a veces nosotros siendo cristianos ya viejos, ni siquiera nuevos, porque el nuevo está aprendiendo. Ejemplo, yo tengo mi casa y tengo una línea con el otro vecino. Y el otro vecino dice, no, esa mata es mía. Y yo digo, no, esa mata es mía. Oye, hasta la corte se va uno por una mata. No es que uno no defienda quizás su territorio, pero cómo lo defendemos, es la diferencia. Cómo nosotros defendemos si estamos tan apegados a lo material. A veces cosas que ni siquiera la vamos a usar. Y ahí todavía nos indica que nos hace falta mucho para crecer, hasta de tal manera que nosotros entendamos que el reino de los cielos es lo principal y que todo esto tarde o temprano va a perecer. Entonces ahí vamos nosotros creciendo. Amén. ¿Alguien más? Sí, vea, como le decía, en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, mundo implicaba al desorden sensual que había en ese entonces. ¿Qué era lo que se movía, hermano? La homosexualidad. Es algo que se mueve en este tiempo, eso es mundano. Y hay creyentes que eso ya no lo ven como malo. Hay creyentes que lo ven como normal. Tenga cuidado si usted está viendo eso como algo normal. Se está acomodando al mundo. Nosotros tenemos que sentir repugnancia por eso sí tenemos que sentir repugnancia. No por el que lo practica, hermano, ellos necesitan la misericordia y la compasión. Pero por esa clase de pecado sí. Es por el pecado que tenemos que repugnar. Cuando vemos en los tiempos de Salomón, el mundo implicaba toda la riqueza, la plata que él acumuló cuando él se apartó.
Salomón fue el hombre más rico y tener, hermanos, como lo hemos enseñado, no es pecado, pero ¿qué lo mueve a tener? Como decía el hermano, ¿qué es lo que nos mueve a querer, a tener? Si vemos a David, fue un hombre que Dios enriqueció. A Abraham Dios lo enriqueció, pero Salomón, él se enriqueció apartado de Dios, sin temor a Dios. ¿Qué nos mueve a querer tener más? Tener deseos no es pecado, tener deseos no es mundanalidad, pero ¿cómo lo tenemos? Muchas veces sí caemos en la mundanalidad. ¿Qué me mueve a mí a querer tener un carro nuevo? ¿Qué me mueve a mí a quererme vestir de cierta manera? Porque yo quiero, porque aquel compró. Ya, eso es mundanalidad. Eso es amar al mundo. ¿Por qué me he visto así? ¿Para que me miren? Hermanas, ¿por qué ustedes se visten como se visten? ¿Para la gloria de Dios o para que las miren? ¿Para agradar a Dios o para mostrar su cuerpo? Ahí podríamos caer en la mundanalidad, en amar al mundo. Yo me recuerdo en la reunión de damas, la última que estuvimos, nos decía hermana Janet algo tan bonito, que ella se viste y le pregunta al Espíritu Santo si está bien vestida así para venir a la casa de Dios. Y ella decía, si se me marca, digo no, porque voy a la casa de Dios. Porque muchas veces no tenemos como mujeres el temor de Dios para vestirnos y venimos hasta sensuales. Y la sensualidad es mundanalidad. Vistámonos para la gloria de Dios. Si el solo hecho de comer y beber, hermano, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Se puso fuerte esto? Tenemos que saber distinguir en dónde nosotros estamos. Tener orgullo, hermano, es mundanalidad, que amamos al mundo. ¿Y cuántos dicen, yo me siento orgullosa de ser bien humilde? Hay quienes se sienten tan humildes y hasta son orgullosos de ser humildes. Cuidado con el orgullo. Si somos orgullosos, estamos amando al mundo. Fíjese, cosas que tal vez ni pensáramos, pero eso es amar al mundo, acomodarnos al mundo. Amar al mundo es priorizar los deseos, valores y posesiones mundanas por encima de Dios y de su reino, como decía el hermano. Cuando nos estamos acomodando en este país tanto para tener, ganar y vestir bien, comer bien, pasear y todo, pero Dios se está quedando a un lado, estamos amando más al mundo que a Dios. Y aquí dice en San Mateo capítulo 6, verso 24, y vuelvo a aclarar, no es malo tener, no es malo, hermano, pero no cambie sus prioridades. San Mateo capítulo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vean cómo está, o eso no es, hermano. O está en la verdad o no está en la verdad. En cuanto, mire hermano, nosotros tenemos que tener ese cuidado, ya con esta me despido, como dicen. A veces también vemos solo como mundanalidad o que el mundo se entró a la iglesia o el mundo está en nosotros.
solo también por nuestra forma de vestir y no solo eso es mundano. El estar en chismes, en críticas, en murmuraciones, todo eso es mundano. Todo eso es amar al mundo. Y Dios no quiere que amemos al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está, me está hablando de presente, no está en él. Ya en 2 semanas el que sigue va a abundar en esto, porque ya iba a hablar de la concupiscencia, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la... Viene fuerte. ¿Sí, hermano? A veces sabemos más de los espectáculos de Univisión y Telemundo que usted le habla de cualquier personaje y se sabe la historia de lo que está pasando, con quién está peleando, con quién está guapo, con quién está... Todas son partes de que uno sin querer se va involucrando en lo que es el mundo y su vanagloria. Como cuando uno ve esos grandes premios que se dan, esos Grammys, esos premios que usted le ve esa altanería al hombre, sabiendo que como cristianos entendemos, que podamos entender que todo eso es vanidad de vanidad y que es la vanagloria del mundo. Amén. Fíjese que sí tenemos que tener tanto cuidado con eso. ¿Para quién hacemos las cosas aún dentro de la iglesia, hermanos? ¿Para la gloria de Dios o para que nos miren? Nosotros hablamos con mi esposo y créame que nos ponemos en las manos de Dios para cuidarnos del orgullo. Porque a veces cuando vienen los halagos por los niños o algo, hermano, uno tiene que saberse mantener. Porque por esas cositas, nuestros hijos pueden llegar a ser víctimas de nuestro orgullo. ¿Cuántos hijos o cuántos nietos llegan a ser víctimas del orgullo de los padres o de los abuelos? O es que mi familia, todos están en el Señor y se llenan la boca de que todos están en el Señor, que todos le sirven al Señor. Y viene Dios y de repente, para bajar el orgullito. Porque el orgullo es del mundo. Dejémonos limpiar por la palabra. Créame que para yo darle esta palabra, me limpió el Señor a mí primero. Y le voy a dar un testimonio. Cuando el hermano Antonio dio la palabra hace 2 semanas, yo la escuché, pero llegué a mi casa preocupada, porque yo sabía que a mí me tocaba, ¿verdad? Y yo había estado viendo, y realmente, hermanos, esta es una carta confrontadora. Y mientras yo estaba estudiando, yo ya había estado estudiando antes que el hermano diera la lección, pero en ese estudio precisamente me vino a mí un recuerdo de algo que me pasó. Y yo me sentí tan herida con esa persona. Así de repente me vino el pensamiento y me vino el sentimiento de herida. Y yo le dije a Rubén esa noche, le dije, yo no voy a dar ese estudio. Yo no me siento bien para dar ese estudio. Mire, hermano, y faltaban 2 semanas. Mire cómo yo me sentía para pensar en 2 semanas no dar un estudio así. Y yo le decía, porque vino este recuerdo que ya había pasado hace tiempo, no con nadie de aquí ni de mi casa. Y yo me sentí tan herida con esa persona. Y entonces yo le dije a Rubén, no, yo no me siento bien para dar el estudio. Y yo me di cuenta que yo me siento herida por esa persona. Y yo llorando. Y todavía sabe que me vino, porque el enemigo tira dardos, hermano. Y me vino y dije, y hace 2 días yo prediqué de la Santa Cena, yo tomé la Santa Cena, pero yo no me sentía con esta herida y ahora me duele. Y me empecé a sentir como mal por tener esa herida. Y entonces Rubén me dice, no, me dijo, tú vas a dar ese estudio.
Porque mientras tú te vayas metiendo en la palabra te va a limpiar y va a sanar tu corazón. Y me dijo, ven, vamos a orar. En ese ratito, vamos a orar, me dijo. Y me agarró de las manos y empezó a orar por mí. Hay cosas pasadas, hermano, que solo con que vengan a nuestro recuerdo nos trae una herida o un dolor o un sentimiento hacia alguna persona. Pero el venir a la palabra de Dios nos limpia. Y yo agradecí que eso viniera a mi mente porque era que Dios me lo quería sacar del corazón. Porque a veces no nos damos cuenta que ahí están todavía las cosas. Y sabe que después predicó nuestra pastora que conoceréis la verdad y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando ella hizo el llamado, yo dije, a mí no me importa que hablen de mí siendo líder, que voy a pasar al altar. Yo pasé porque yo quería una libertad completa de cualquier sentimiento en mi corazón. Y lo que yo le puedo decir es que la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios sana las heridas. Y eso es lo que Él quiere, que nuestro corazón esté sano, limpio, puro y que nos amemos los unos a los otros. Dios les bendiga el tiempo con mi hermana Patti.